Gracias, Sor Magna. Si buscáramos en la página donde está la copia de las 7 áreas del pacto, que están aquí en nuestro folleto para el día de hoy, yo pensaría que usted, Sor, si hubiera estado publicado el pacto en ese momento, habría trabajado con el punto 6. Renovar la economía y la política. No porque Sor Magna tenga las decisiones de la economía y la política de un país, sino porque propone un cambio, da una solución mediante su investigación y su práctica como directora y como servidora, en este caso religiosa, como educadora, porque están, la misión en Haití tienen escuelas. Y de esa situación tan terrible nació la preocupación de Sor Magna a cambiar su tesis, que nada más y nada menos trabajaba también con la deserción escolar, que también era el punto 6, yo creo. Así que nosotros como directores y en nuestro diario vivir, trabajamos con las cosas a las cuales nos llama el Papa Francisco y que ha expuesto en 7 áreas o puntos muy específicos, pero cuando miramos estamos haciendo esas cosas. Y lo que tenemos que hacer es entonces, si las estamos haciendo ya, vestirlas de ese sentido de misión y verlas dentro de lo global. No mirar que solamente estamos atendiendo, como Sor Magna propone, un plan de manejo de emergencias, y muy bien dijo Abigail que ese plan de manejo de emergencias no es solo para Puerto Rico, está ausente en la educación en el mundo. Así que tenemos una colaboración de una puertorriqueña de Orocovis, que está aquí de visita desde Roma. Yo estaba pensando quién vino más lejos de las conferenciantes de hoy. En realidad la puertorriqueña vino más lejos, vino desde Roma para presentar su libro. Le pido otra vez un aplauso para Sor Magna, porque nos está dejando una guía a nosotros como escuela, los directores que haya, los superintendentes que están aquí, pero le está dejando una guía clara al gobierno. Y eso desde la escuela, desde el trabajo comunitario que nos enseñó a hacer durante el huracán María, que nos dijo, tengo un problema aquí en la escuela, vengan, ayúdenme, por favor. Lo que hicimos con ella, lo pudimos llevar a otras escuelas. Nosotros en SM nos sentíamos con las manos atadas, no sabíamos qué hacer. Y pudimos visitar distintas escuelas porque Sor Magna nos enseñó a mirar lo que podíamos hacer. Eso, estoy seguro que los que están por allí lo pueden decir igual que yo. ¿Se acuerdan como el día de hoy cuando Cristian nos mandó a cantar? Todavía en las memorias esas de las fotos de Google me sale un estudiante que ahora estudia medicina en la escuela de Sor Magna. Así que con esa parte ahora pasamos a nuestra conferenciante, a nuestra otra conferenciante, bueno, a la invitada, porque Sor Magna es de la casa. Y Elisa casi, porque yo creo que la vamos a dejar por aquí otras veces. Sobre sus mesas hay un documento que es un resumen del informe de la UNESCO, ay Dios mío, Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y las Ciencias. El informe se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social por la educación. Elisa fue miembro de esa comisión, ella es delegada de esa comisión. Ahorita nos estaba contando cómo fue el proceso mediante el cual la eligieron y qué bueno, porque es una gran comunicadora, es eficaz. Ahora cuando vaya a presentar ustedes se van a dar cuenta. No todo el mundo puede comunicar unos planteamientos como lo que hay en este informe con la facilidad que ella lo hace y lo hizo ayer, como les dije, en ese conversatorio que había mucha gente de distintas áreas. Elisa es maestra en educación por la Universidad de Harvard en 2015. Fue nombrada Mejor Educadora de América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano para el Desarrollo y fue finalista del Global Teacher Prize, considerado como el Nobel de la Docencia, en el 2015 y en el 2016. Es integrante de la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación de la UNESCO y coautora del informe, que tienen un resumen, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social por la educación.
Es autora y coautora de 25 libros de textos infantiles y educativos y ha presentado más de 350 conferencias alrededor del mundo, 21 países, casi nada. Yo creo que tiene frequent flyer de algún. Elisa es fundadora, además es que ella es directora de escuela, bueno, fundadora de escuelas, porque ella estableció escuelas preescolares inicialmente, ¿verdad? Y luego es un sistema de escuelas que se llama Valle de Filadelfia y está en 5 países en Latinoamérica. Así que es educadora del salón de clase, directora, ha reinventado muchas cosas para ponerlas en función en los salones de sus escuelas y ahora a través del mundo. Los dejo con ella. Ella va a hacer una unión entre unos documentos fabulosos que son el informe de la UNESCO y el Pacto Educativo Global. Muchas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, SM y Puerto Rico, por la enorme y maravillosa oportunidad de estar por un año, porque tenía un compromiso con esos papás de los primeros niños que habían confiado en el proyecto, porque había contratado a 2 maestras para que me ayudaran, no tenía escapatoria. Entonces dije, voy a seguir un año, voy a completar el ciclo escolar, pero acabándose el ciclo escolar, me regreso a mi casa con mis hijitos y me olvido de esta idea loca que un día se me pegó de ser maestra. Y bueno, eso fue hace más de 20 años y aquí sigo. Finalmente uno le agarra el gusto. Si sobrevives, le acabas agarrando el gusto, ¿no? Pero al día de hoy la docencia sigue siendo una profesión solitaria. Tomamos un maestro, tomamos un grupo de niños, los metemos en un espacio cerrado, en un cubo de concreto, ¿no? Le ponemos al timer como si fuera el horno y cuando suena la campana al final del día lo sacamos haciendo changuitos a ver si infló el pastel y muchas veces no infló. Y bueno, volvemos a intentar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, ¿no? Pero realmente ese docente está solo, sin mucha posibilidad de colaboración con otros docentes, porque la misma estructura de la escuela no lo favorece. Y uno no le puede decir al docente, colaboren, colabora con tu compañera, colabora. Uno podría decir, ¿y cómo colaboro si me separa una pared así de gruesa? Si ni siquiera lo puedo ver. Si coincidimos deprisa y con medio sándwich en la boca en el salón de maestros, cuando ya me tengo que ir a la clase que sigue, cuando ya llegó o no llegó la maestra de educación física y entonces ahora tengo que hacer maromas y movimientos, porque la vida escolar es un ajetreo. Y no tenemos muchas veces ese tiempo que deberíamos de tener simplemente para aprender a enseñar juntos, aprender a aprender juntos y aprender también a enseñar juntos. Entonces, la profesión docente. Ante todo esto, ¿qué es lo que propone la UNESCO? Propone repensar cómo enseñamos. Pedagogías de colaboración y solidaridad. Y vayan tomando nota mental porque más adelantito les voy a pedir que reflexionemos en las coincidencias con el Pacto Global. Y aquí les quiero mencionar que esta es una pista, ¿no? Con el Pacto Educativo Global. Pedagogías de colaboración y la solidaridad, que están fuertemente fundamentadas en los derechos humanos, que reconocen a todos los integrantes de la comunidad educativa, que abren los brazos para recibir a los grandes excluidos de todos los tiempos, y que piensen una nueva manera de enseñar, de manera que no estemos pensando en el aprendizaje como un caminito individual y solitario, sino como una experiencia compartida. El reporte dice que educar es una serie de encuentros pedagógicos, me encuentro con el otro. Pasar del yo solo a nosotros juntos, ¿no? La pedagogía es relacional. Bueno, otro de los principios a repensar es precisamente, hace rato decíamos cómo hemos organizado nuestros currículos, ahora pensemos en cómo hemos organizado nuestras escuelas. Piensa en este momento en tu escuela, visualiza el espacio físico de tu escuela. A lo mejor no necesitas cerrar los ojos, la conoces muy bien, la podrías recorrer a ojos cerrados, pero la conoces muy bien, es tu casa, tu otra casa, ¿no? Y la casa también de nuestros niños. Si has transitado por diferentes escuelas, si esta no es la única escuela en la que estás, en la que has estado,
Piensa en aquella otra escuela, la escuela que recorriste cuando primero te hiciste educador, educadora, la escuela que recorriste cuando eras niño, cuando eras niña, las escuelas que has recorrido y visitado desde entonces. Se parecen mucho. Claro, tendrán los muros pintados de colores diferentes, estarán en contextos distintos, algunos con climas muy diversos, unos con nieve, otros con sol, otros con mar, otros con ciudad, otros en el campo, pero a grandes rasgos, el modelo escolar, la estructura de la escuela es muy similar en todo el mundo, independientemente de los contextos. La estructura básica es un conjunto de aulas, algunos patios centrales, espacios también para usos múltiples, espacios decididos o pues realizados para otro tipo de situaciones que también se dan en la escuela, pero ya muy estructurado todo. En algunos casos eso está cambiando, pero si ustedes se fijan en las escuelas que tienen más tiempo, las ventanas son altas, ¿no? A mí me tocó una de esas escuelas cuando era niña, de manera que si estaba yo sentada, no alcanzas a ver hacia afuera. El salón está iluminado, pero no alcanzas a ver hacia afuera y supuestamente eso es para minimizar distracciones, ¿no? Yo siempre he pensado, si estás viendo al maestro porque no te queda de otra y no hay para dónde más, para dónde mirar, algo estamos haciendo mal. Deberíamos de poder ver al maestro porque no queremos ver para otro lado. Porque lo que está sucediendo ahí dentro de ese salón de clases me jala, me succiona. Y no porque pues es más interesante ver la silueta del maestro que sube y baja, aunque sea monótona, que ver simplemente la pared de ladrillos. Entonces, bueno, la estructura física de la escuela es muy similar. Pero ahora pensemos también en la estructura organizacional. ¿Cómo está organizada la escuela? Así como hemos cuadriculado el currículo, les decía hace rato, hemos también cuadriculado el día escolar. Lo hemos dividido en cuadritos de tiempo, en nuestros horarios. ¡Ay, cómo somos buenos para ceñirnos a esos horarios! Y está bien, necesitamos tener obviamente cierta organización para poder subsistir, sino cómo hacemos para mover a tantos estudiantes, para ver que cada uno reciba los tiempos que necesita recibir, de las materias que necesita recibir. Vamos, lo hacemos siempre con muy buena intención, pero hemos realmente convertido nuestros días escolares en otra cuadrícula más, dividida por la campana que nos marca el inicio de un periodo, el final de otro periodo, ¿no? El ritmo de la vida escolar lo lleva la campana. Y hasta la cuadrícula del libro de texto, con las unidades, con las lecciones bien especificaditas, la dosificación de todo el año. Vamos, no quiere decir que estos sistemas sean malos o estén equivocados, pero quizá hay que pensarlos sobre todo desde la parte de la rigidez. El día de ayer les decía que a mí no puede haber cosa que me frustre más que llegar a hacer algún trámite y que me digan, no hay sistema. Pues, ay, no sé, siempre tarda como 1 hora, venga al rato, o si no, mañana. No hay sistema. Y entonces nuestra vida se vuelve, se supedita al sistema. Los sistemas los creamos para servirnos a nosotros y de pronto nosotros estamos sirviendo al sistema, porque el sistema nos marca si sí o si no. Qué bueno que haya sistema, pero también tendríamos que tener la manera de brincarnos al sistema cuando sea necesario, ¿no? Brincarnos al sistema. Y bueno, pues esa es una idea que también sugerimos repensar para la escuela en sí. Dentro de este mismo modelo escolar, nuestros estudiantes están aislados. La escuela se convierte en algo así como una burbuja, como un alter vida, una vida alternativa. Lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la casa muchas veces no se tocan, no se acercan, no se comunican. O se comunican para darse lata, para que la maestra, la directora, se queje con los papás de lo que ahora hizo el muchacho, para que los papás digan, ay, ya no aguanto a la maestra fulanita. O sea, muchas veces el intercambio es negativo, cuando lo hay. Claro, eso también, afortunadamente, está cambiando, pero ha sido lento, ha sido lento. Y
la idea de encerrar a nuestros niños y aislarlos de sus comunidades y de sus familias, como les decía hace rato, prenderle al timer, meterlos al horno y esperar con los dedos cruzados a que nos infle el pastel, pues obviamente el día de mañana, cuando decimos, ahora sí, ya acabamos nosotros con ellos, se acabó la vida escolar y los lanzamos a la vida con el Jesús en la boca para ver, ojalá que lo hayamos hecho bien, pues no es una manera quizá muy eficaz. ¿Cómo yo preparo a los chicos para vivir en sociedad extrayéndolos de la sociedad? Nuevamente, vayan registrando lo que se les ocurra que pueda pertenecer también al Pacto Educativo Global, porque muchas de esas cosas ya las hemos mencionado. Entonces, con estos 5 principios, ¿qué hacemos? La UNESCO, a través de este reporte, nos invita entonces a repensar en un nuevo contrato social para la educación. A lo mejor ustedes están diciendo, a ver, espérame, un nuevo contrato social. Eso quiere decir que había un viejo contrato social. ¿A qué horas y dónde? Que a mí nadie me avisó. Yo no firmé ningún contrato social con nadie. A ver, ¿cómo está eso del contrato social? Bueno, el contrato social, ustedes saben, le debemos el término a Rousseau probablemente, y pues nos habla no propiamente de un documento en sí que firmamos todos en un acto protocolario, sino en un conjunto de expectativas implícitas que compartimos unos de otros. Y por un lado tenemos, sí, a los padres de familia, yo los imagino, diciéndole a la escuela, bueno, yo, familia, en pleno uso de mis facultades mentales, te entrego a ti, escuela, a mis hijos. Y espero que tú, escuela, escuelita mía, los eduques hoy para mañana. Y la escuela dice, ah, canijo, bueno, pues, órale pues, yo, escuela, no estoy tan segura de que en pleno uso de mis facultades mentales yo no lo estuve. Pero bueno, recibo a tus hijos, familia, los voy a meter al horno y voy a esperar con los dedos cruzados a que infle el pastel. No le decimos así, por supuesto. Le decimos, ok, recibo a tus hijos, familia, pero espero que tú hagas la parte de la crianza que te corresponde. No se te ocurra, familia, echarme más cargas de las que me tocan. No se te ocurra, familia. Y la familia dice, ajá, ajá. Pero las familias y las escuelas no somos los únicos actores educativos, ¿no? Ya desde el reporte Ford se hablaba de la ciudad educativa. Ciudad educativa. Coincidencias, coincidencias. Ciudad educativa. Y esto es, como nos dice el proverbio africano, que se necesita un pueblo para criar un niño. ¿Qué le toca a cada parte de la sociedad? Aunque no sean padres, aunque no tengan hijos. ¿Qué le toca de la escuela? ¿Qué le toca a los gobiernos? ¿Qué le toca a los gobiernos? Tristemente, por lo menos en México, creo que Puerto Rico es diferente, ya me dirán ustedes, pero en México la educación está secuestrada por la política. Y cada 6 años, que es lo que a nosotros nos dura la administración, tan, ta, tan, tarararán, vienen las enormes campañas publicitarias que nos dicen, ahora sí, vamos para adelante, por la educación de nuestros niños. Ahora sí, este es el nuevo mañana que tú, ciudadano que votaste por mí, estabas esperando, ¿no? Y bueno, pues se renuevan los sistemas, se vuelven a hacer otros currículos, se volca todo. Y de pronto los docentes estamos sentados diciendo, ¿y yo para qué me pongo a darle la vuelta a todo esto si dentro de 6 años me lo van a volver a cambiar? ¿No? Y no hay esta permanencia que nos permita realmente crecer y avanzar. Yo creo que un sistema educativo, un currículo, nunca deberíamos de poder decir que ya es un trabajo terminado. Siempre tiene que ser algo en constante evolución. Pero de ahí a cambiarlo cada 4 o cada 6 años y pretender además terminarlo en esos 4 o 6 años, pues realmente estamos hablando de una locura. Y les decía ayer que en México lo que hacemos es que, bueno, pues abrazamos los nuevos lineamientos de cada administración porque nos toca cumplir, pero ya sabemos que es puro cumplimiento. Cumplo y miento. Exactamente.
No, pues yo creo que sí somos hermanos, los boricuas y los mexicanos. Sí somos hermanos. Bueno, entonces UNESCO dice, ¿saben qué? Ese contrato social para la educación que teníamos, ese conjunto de expectativas que hemos venido trabajando durante los últimos 150 años, pudo haber funcionado muy bien tras la primera revolución industrial, ¿no? O no también, no sabemos. O cada quien dirá si cree que funcionó o no funcionó. Pero lo que sí es cierto es que no está funcionando y desde hace mucho no está funcionando para el mundo como es el día de hoy. ¿Creen ustedes que un modelo que tiene 150 años de vida nos sirva para un mundo donde de un año al otro, en cuestión de meses, damos un giro, una maroma, un mortal en el aire? No, pues definitivamente que no. Pero cómo nos cuesta trabajo cambiar. En la segunda parte de nuestro trabajo del día de hoy, cuando lleguemos a la parte del taller, vamos a explorar por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Para vencer esa resistencia al cambio. Entonces, un principio es que esté fuertemente fundamentado en los derechos humanos y otro principio es que es algo que tenemos que hacer juntos. La imagen del bosque me encanta. Yo no sabía, lo aprendí hace poco, cuando estaba investigando para otro proyecto, que los árboles, a pesar de que por supuesto no hablan como nosotros, se comunican entre ellos a través de sus raíces y que hay ciertos hongos que incluso favorecen esa comunicación, digamos que hacen como una especie de internet del bosque, ¿no? Ayuda a transmitir los mensajes, pero no nada más a través de las raíces, que para mí es como pensar en que los árboles se dan la mano debajo de la tierra, ¿no? También se comunican a través del aire. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo, si una jirafa llega a comerse la hojita de un árbol, ese árbol, hagan de cuenta que dice, alerta roja, ataque de jirafa. Y entonces hace que sus hojas sean amargas para que la canija jirafa se las deje de comer, ¿no? Le lleva un ratito hacer que sus hojas sean amargas y le lleva cierto esfuerzo al árbol hacer que sus hojas sean amargas. Pero mientras está trabajando en que las hojas sean amargas, despide un aroma que los árboles vecinos alcanzan a percibir y que les dice, pon tus hojas a amargar. Amarga tus hojas porque ahí viene la jirafa, querido, ¿no? Claro, la jirafa lo que hace es que cuando ya le saben amarguitas las hojas de ese primer árbol, se va a otro, pero ya sabe, se va más lejos. Al árbol que no le alcanzó, a los árboles que no les alcanzó a llegar el mensaje de esos primeros árboles. ¿Qué nos enseñan las jirafas y los árboles? Permanezcamos juntitos para que podamos comunicar nuestro mensaje, para que podamos escucharnos, para que podamos protegernos entre todos. Estemos juntos, juntos, juntos. Bueno, entonces, esto me lo voy a pasar muy rápido. A mí me choca poner grandes cantidades de texto en las diapositivas, pero solamente quiero que tengan visualmente una idea de la estructura del reporte de los futuros de la educación. Tiene 3 partes, tiene 9 capítulos en total, y los capítulos que son, que hacen la parte 1 y la parte 3, perdón, la parte 2 y la parte 3, tienen al final de cada capítulo una serie de punteros, digamos, de propuestas un poquito más específicas, de principios para comenzar a dialogar y para comenzar a actuar, ¿no? Pero no es, queridísimos, esto no es una hoja de ruta, esto no es una receta de cocina. Los de ustedes, que a lo mejor había entre ustedes algunos que decían, ok, bueno, pues ahora nos van a decir cómo llegar a los futuros de la educación. Lamento decepcionarlos, porque no, hace falta todavía aterrizar estas ideas a la práctica. Y vamos a ver en un ratito por qué es tan difícil elaborar una receta y por qué elaborar una receta tendría el efecto contraproducente, ¿no? Pero bueno, continuemos. Estos son, les digo, no se los voy a leer, pero si alguien le quiere tomar una foto adelante, estos son las 3 partes y los 9 capítulos. La parte donde está la carnita para la escuela de educación básica es la parte 2. Fíjense cómo hablamos de pedagogías, de currículos, de los docentes, de la transformación de la escuela.
y de la educación a través de diferentes tiempos y espacios, lo que hemos llamado los ecosistemas educativos, que también vamos a mencionar. Y este es el código QR desde donde ustedes pueden descargar el reporte. Los va a llevar, pueden tomarle una foto o pueden de una vez darle con el QR para que les lea la página. Ahí es donde ustedes pueden descargar el reporte. Van a llegar a una página donde pues es la página principal del reporte y van a tener que seleccionar en qué idioma lo quieren descargar. Si alguno de ustedes lee chino, sabrá, le dará mucho gusto saber que lo pueden leer en chino también, si quisieran hacerlo. O ruso si están aburridos del español y del chino. Ok, entonces, bueno, pues esa era la imagen para descargar el reporte. Ahora sí, esto fue muy a grandes rasgos lo que el reporte nos invita a considerar y nos invita a que hagamos 3 preguntas en cada una de nuestras áreas de la educación en donde estamos. Cada cosa que hagamos, 3 preguntas. La primera, ¿qué cosas de las cosas que hacemos debemos de seguir haciendo? Ay, gracias a Dios. Qué buena pregunta, porque yo no sé ustedes, pero a veces esto de que todo es malo, todo es feo, todo está para la basura, ¿no? Es cansado y es deprimente. Ayer lo platicábamos en el conversatorio. Y el subsecretario nos decía justamente, imagínense ustedes lo que es emocionalmente para un chico y para un docente, levantarse todos los días y ver en los medios sociales, la educación es pésima, los niños no saben, los maestros no pueden, ¿no? Todo se está cayendo, todo es frágil, todo es endeble, todo es vulnerable, todo es malo. No, no es cierto. No es cierto. Hay muchas cosas buenas y es importante que también las podamos reconocer, rescatar, replicar y asegurarnos de que las seguimos haciendo. No vamos a ser igual que estos gobiernos o estados que tiran todo cada cambio de administración. Esos no somos nosotros. La segunda pregunta, ¿qué cosas debemos dejar de hacer? Y ahí esta es una pregunta difícil. Ay, porque hay cosas que nos gustan mucho, que nos hacen sentir muy cómodos. Miren, yo conozco, cuando yo era chica, había, pues la verdad, la gran mayoría de los maestros, todos los años, como el programa era el mismo, todos los años eran exactamente las mismas clases, los mismos cuestionarios, los mismos exámenes, las mismas actividades. Y era muy común entre los muchachos, sobre todo ya en la escuela secundaria, pues no faltaba quien tenía un hermano, un primo, una prima que ya había pasado por la clase de la maestra fulanita y ya tenía todos los apuntes, ya tenía las respuestas de los exámenes, ya tenía incluso hasta las tareas. Y bueno, pues no era muy difícil hacer algunos cambiecitos para despistar y listo. Ve tú y dile a esa maestra que lo haga de manera diferente y a lo mejor te diría, ¿y por qué? Todo este trabajo que ya está hecho, pues ¿cómo lo vamos a desperdiciar? Y claro, es muy cómodo y probablemente sea efectivo para ella, pero cada grupo que pasa por nuestras manos es un grupo diferente. No estoy diciendo que reinventemos la rueda, pero no que sigamos haciendo exactamente lo mismo año tras año, tras año, tras año. Es como darles a todos una cucharita de la misma medicina. ¿Quiénes de aquí son padres o madres de hijos? Ok. Los de ustedes que tienen más de un hijo, si uno se enferma de la panza, déjenme les hago una pregunta. Si uno está con malestar estomacal, le dan, suponiendo que tienen 3 hijos, ¿le dan a los 3 hijos la medicina para la diarrea? ¿O nada más se la dan al niño que la necesita? Nada más al que la necesita. Pero a veces decimos, no, pero de una vez. Hay que ser eficientes. Si le hace falta a él, al ratito le hace falta a él y también a ella. Así es que parejito, órale, abran la boca, mis niños. No le hace falta, no le aunque. Así decimos en México, no importa, abra la boca y ahí le va. Cuando a un hijo le hacen falta zapatos, ¿les compramos zapatos a todos? Aguas, porque algunas veces sí lo hacemos y también con eso les estamos enseñando implícitamente muchas cosas. Entonces, caray, adecuar, porque la verdadera justicia no es darles a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesitan. Y eso no es mío, por supuesto, ¿no?
Ok, entonces, a ver, queridísimos, aquí viene ya la parte cuchicuchi. De esto que empezamos a platicar, piensen coincidencias, dónde pudiera haber puntitos de encuentro. Yo sé que apenas dedicamos unos minutos para analizar el reporte y que realmente no hemos llegado a profundidad, pero yo creo que muchas ideas a lo mejor ya empezaron a hacer por ahí soniditos con ustedes, ring, ring, campanitas. ¿Alguien quiere animarse a decir dónde encuentra coincidencias entre estas ideas que hemos visto del pacto y algunas que ustedes hayan encontrado, perdón, del reporte y algunas que ustedes consideren que tocan con el pacto? Yo tengo algunas que les voy a compartir, pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes quiere hacerlo. Ya los vi muy estudiosos, abriendo el resumen y el vademecum. ¿Nadie? ¿Me sigo con las mías? Bueno, nos vamos siguiendo y ya habrá tiempo. De todos modos, les va a llegar la hora, no se preocupen. Les va a llegar la hora. Ok, entonces algunas coincidencias. De entrada, la más obvia, fíjense en el título. El Pacto Educativo Global y el Contrato Social para la Educación. Son pues, casi sinónimos. El Pacto Educativo Global y el Contrato Social para la Educación. Es lo mismo, pero dicho de manera diferente. Entonces, desde el título vienen las primeras coincidencias. Otra más es lo que les decía hace ratito, cuando el Papa habla en el pacto acerca de la idea educativa global, con UNESCO hay estas dos coincidencias. Les decía que desde el 72, en el reporte Ford, en el de Aprender a Ser, se trajo al frente esta idea de la ciudad educadora. En el reporte de UNESCO, este último reporte que estamos analizando, desmenuzando el día de hoy, vamos un poquito más allá, extendemos el concepto de la ciudad educadora y hablamos de ecosistemas de aprendizaje. Un ecosistema de aprendizaje que el día de hoy se compone de espacios construidos, como son por supuesto las escuelas, pero también las bibliotecas, los centros comunitarios, los museos, los centros del trabajo, los supermercados, los parques, los auditorios, los teatros, todos los espacios construidos en los que desarrollamos nuestras vidas. Los espacios digitales, que por supuesto en el 72 Ford no creo que les diera todavía para imaginar cómo estaríamos el día de hoy con ellos, ¿no? Y a lo que nosotros nos hizo considerarlo simplemente la pandemia, el acelerón tecnológico que se dio con la pandemia. Y bueno, son espacios que llegaron para quedarse, los espacios digitales. Y finalmente, la recuperación de los espacios naturales y la revalorización de los espacios naturales. Y bueno, esto ya no lo dice el reporte propiamente, pero personalmente a mí me gusta pensar que en cada escuela deberíamos de tener un ecosistema de aprendizaje comprendido por estos tres espacios. Asegurarnos de que nuestros chicos tienen la oportunidad de desarrollarse en los espacios construidos, espacios digitales y espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra de las coincidencias. Ay, me encanta cómo lo pone el Papa Francisco en el pacto cuando habla del cuidado de la casa común. En el reporte no lo manejamos tan poéticamente como él, pero sí hablamos de la necesidad, por supuesto, de cuidar el planeta. Ahora, cuando decimos tanto el Papa como a partir del reporte de UNESCO, cuando usamos esta palabra cuidado, quiero proponerles que no es un cuidado como cuida que no vayas a perder el suéter. Ah, porque siempre pierdes el suéter. Por más que lo bordo y le pongo el nombre de 500 lugares, pierde siempre el chamaco el suéter, ¿no? Cuidar una pertenencia. No es a ese tipo de cuidado al que nos referimos. Porque el planeta no nos pertenece. Es un planeta compartido. Y hemos tenido por demasiado tiempo una visión antropocéntrica, donde sentimos que el mundo está para nuestro uso y disfrute. Y hemos hecho un uso irresponsable de esos recursos.
Pero bueno, pues finalmente decimos, ay, hay que cuidar esos recursos, pero seguimos pensando que hay que cuidarlos para que nos duren. No hay que cuidarlos porque merezcan respeto por sí mismos. Entonces, bueno, obviamente la parte del cuidado de la casa en común, la parte ecológica de la educación, es otra de las coincidencias. La colaboración y la solidaridad. ¿Se acuerdan que yo les iba dando tips, les iba diciendo aquí, aquí, aquí? Prestemos atención. Entre los 7 compromisos del pacto, pues por supuesto que muchas de las ideas no están confinadas a un solo compromiso, ¿no? Sino que tocan varios compromisos diferentes, pero aquí podemos pensar muy bien en la acogida de lo que nos habla el Pacto Educativo Global. Bueno, finalmente, tanto a través del Pacto Educativo Global como a través del reporte de los futuros de la educación, creemos que la educación tiene la enorme y maravillosa tarea de lograr que nuestros chicos, de inspirar a nuestros chicos y a nuestros jóvenes para que sean, por un lado, altamente capaces y por el otro, profundamente humanos. Entonces, ¿cómo llegarle? Bueno, pues habrá muchos caminitos para llegar a Roma, ¿verdad, hermana? Muchos caminitos para llegar a Roma. Y la idea es, pues, dónde podemos encontrar nuestras coincidencias para hacer ese caminito juntos. Les decía en un principio que el reporte de UNESCO no es una hoja de ruta. No es una hoja de ruta porque cada contexto es diferente y no todos estamos empezando del mismo lugar y tampoco estamos esperando llegar al mismo lugar. Pero habiendo dicho eso, les comento que, bueno, como maestra, los que estamos en educación, los que estamos al frente de batalla, ya sea desde la oficina de la dirección o desde el escritorio del docente, los que estamos ahí al frente solemos ser muy prácticos, ¿no? Yo quiero herramientas, yo quiero cosas que me funcionen. Está muy padre eso de las ideas, pero ¿qué voy a llegar a hacer a mi salón de clases el lunes por la mañana? ¿No? A mí dame herramientas, yo quiero ser práctica, yo quiero ser práctico. Y entonces, movida por esa situación, yo empujé mucho en la comisión a Comodilata para que se incluyera en el reporte burbujitas que ejemplificaran las ideas que estábamos diciendo. ¿Cómo se ve esta idea en la práctica? ¿Cómo aterrizo esto en el salón de clases o en la casa o en la biblioteca o en el centro comunitario? ¿Cómo realmente toco todas estas esferas? Y bueno, no se pudo hacer y es entendible. En principio porque teníamos un marco de tiempo muy preciso. Teníamos que entregar el reporte en cierta fecha para que apareciera publicado en cierta fecha. Y hacer eso, simplemente recopilar las historias que fueran diversas, que representaran a muchos lugares y a muchos contextos, no era un trabajo que pudiera hacerse a la ligera y en poco tiempo. Y por otro lado, pues porque miren ustedes, el librito tiene 200 páginas, pero tú le metes eso y se habrían ido otras 200. Y entonces, ¿qué sería? Un libro tan gordo que nadie lo lee. Yo no sé por qué. ¿Se han fijado el síndrome del libro gordo? ¿Alguno de ustedes ha sido víctima del síndrome del libro gordo? Ves un libro gordo y dices, ay no, ya nomás de verlo me cansé, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué será eso? ¿Herencia de esta cultura de la inmediatez que viene con los medios sociales? Ahora resulta que tenemos que decir los mensajes más importantes de la vida en 1 minuto con 30 segundos. O sea, pídele matrimonio a tu novia en 1 minuto 30 segundos. ¿Cómo? ¿No? Dile a tu hijo la sal de la vida en 1 minuto 30 segundos. Pues no. Pero bueno, es la cultura en la que estamos. El libro, el reporte, tenía que ser un reporte ágil, que pudiera leerse. No queríamos que fuera el libro gordo, que se ve muy bonito en el despacho del ministro de Educación, pero que no se usa. Entonces, bueno, ojalá que se use y ojalá que lo usen. Está escrito, sí, por supuesto, para ministros de educación, pero también está escrito para todas las personas que somos parte de la comunidad educativa, todas las personas que nos dedicamos de una o de otra manera a educar. Bueno,
Todavía nos falta casi media horita, poquito menos de media horita para el almuerzo, pero ustedes saben que después del almuerzo vamos a trabajar en la parte práctica del taller. Ahorita voy a empezar a darles algunos de los punteros que les había mencionado hace rato que van a dirigir el trabajo que vamos a hacer después del almuerzo, ¿ok? Entonces no estamos iniciando todavía el taller, todavía seguimos en la parte teórica, pero estos punteritos nos van a servir para la cuestión práctica que vamos a hacer después del almuerzo. Entonces empezamos. Ok, ya se leyeron todos muy bien su Pacto Educativo Global. Vamos a suponer que todo el mundo ya leyó y subrayó las grandes ideas del reporte de la UNESCO. Vamos a suponer que además de eso conocen muy bien los objetivos para el desarrollo sustentable, que se han leído ustedes cualquier cantidad de libros de educación. Estoy segura de que sí, segura de que ustedes no tienen el síndrome del libro gordo. En fin, todas esas ideas que están allá arriba en la nube. Ahora falta aterrizarlas. Ahora hay que traerlas al aula, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos traer el papel y concretarlo en el aula? Bueno, en principio, lo que les propongo es que no se va a ver igual en todas las aulas, y está bien. No se va a ver igual en todas las aulas y está bien. Del papel al aula, si ustedes toman un papel y lo doblan para hacer una figurita de origami, no todas las figuritas van a ser iguales. Podemos hacer figuritas diferentes y está bien. Qué lindo que podamos hacer una colección, un zoológico completo de origami, ¿no? De aterrizar estas ideas. Pero bueno, ¿cómo puedo implementar? Ok, vamos a hacer las cosas de manera diferente, no todo el mundo vamos a llegar a lo mismo, no hay una receta, no podemos salir de aquí con una hoja de ruta, pero entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la orilla? ¿Por dónde le llegamos? ¿Cómo implementamos? Creo yo que una de las dificultades reside en cómo hemos querido implementar cualquier cambio. Ustedes piensen en las reformas educativas o en cuando en sus escuelas han tenido algún cambio estructural que quieren implementar. ¿Cómo normalmente abordamos el cambio? Generalmente lo abordamos en lo que, bueno, pues se llama el efecto cascada. Y el efecto cascada es, el cambio viene de arriba, del escritorio del secretario de Educación o de la oficina del director o de la directora, y entonces cae hacia un nivel inmediatamente inferior, ¿no? Los subsecretarios, en el caso del Estado, la subdirectora, los subdirectores, los coordinadores, en el caso de la escuela, y de ahí se sigue desparramando y cayendo a cada vez niveles más bajos de la cascada, hasta que llega idealmente pues a la base, donde están los docentes, donde están los estudiantes, donde están las familias ya un poquito más desparramadas. Y el problema, queridos, pues en realidad son dos problemas del efecto cascada que les invito a considerar. Uno de los problemas del efecto cascada es que, bueno, pues imagínense ustedes que conforme va cayendo la información, como el teléfono descompuesto, se va diluyendo la fuerza. Entonces, lo que puede empezar aquí muy fuerte, puede ser que no alcance a llegar con la misma fuerza allá abajo, ¿no? En la cascada igual y sí, pero en la vida real igual y no. Y la otra es que sigue siendo muy focalizada, es la cascada y es el lugar donde cae la cascada. Y realmente no alcanza a tocar, alcanza a salpicar un poquito al campo que está inmediatamente aledaño a la cascada, pero no alcanza a mojar a todos lados, a todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? No solamente para implementar el Pacto Educativo Global y o el informe de UNESCO, que van realmente de la mano, sino para cualquier cambio que ustedes quieran implementar. Lo que sugerimos es el efecto lluvia. ¿Cómo es diferente la lluvia de la cascada? Bueno, de entrada, ¿dónde comienza la lluvia? Y no me digan que en la nube, porque no empieza ahí. Empieza abajo. Empieza abajo. Se evapora, llega a la nube, exacto, y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces, sube,
de los lugares donde hay agua, donde hay humedad, donde están sucediendo las cosas. Llega la nube, digamos que se extiende por el cielo y luego baja otra vez. Y la lluvia tiene la misma intensidad cuando está cayendo en todos los niveles. Entonces puede ser un aguacero o puede ser chipi chipi, como decimos en México, no sé si aquí digan, cuando la lluvia es muy bajita, pero no se crean, esa lluvia también moja. Es engañosita, pero también moja. Entonces, el cambio cuando realmente nos va a alcanzar a todos es cuando viene de abajo, sube, condensa y vuelve a bajar. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que yo sé que a lo mejor algunos de ustedes, y perdónenme si es el caso, les voy a pisar algunos callos. Pero resulta que muchas veces queremos pues tener el monopolio de las decisiones educativas en nuestras escuelas. Y cuando decimos que tomamos en cuenta lo que dicen los docentes y lo que dicen los padres y lo que dicen los estudiantes, a veces sí es cierto, pero a veces, perdón, pero puede ser también simulación, ¿no? Les decía en el CIEC que si ponemos las decisiones sobre la mesa y tomamos en cuenta lo que la gente dice, pero al final del recorrido vamos a hacer lo que el director, la directora desde un principio ya sabía que íbamos a hacer, pues en realidad solamente es buscar una justificación o una validación, ¿no?, de lo que ya queríamos nosotros realmente hacer. Y nos estamos evitando aprovechar una posible riqueza que habría dado un empuje mucho más especial a esa propuesta que estamos queriendo incorporar. Entonces, el efecto lluvia. Ahora vamos a platicar de la resistencia al cambio. Y bueno, esto es simplemente entender un poquito por qué somos como somos los seres humanos. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Podemos hablar de un montón de cosas. Por supuesto, lo desconocido nos causa temor. Por supuesto, si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos seguros, es más difícil salir de la famosa área de confort. Todas esas cosas ustedes las han escuchado en muchas ocasiones. Pero quisiera hablarles específicamente de una parte muy ligada a nuestra psicología que tiene que ver con todo esto, pero con un ejemplo muy concreto. Antes que nada, cuando ustedes se enfrentan a una decisión, ¿cambio de trabajo o no cambio de trabajo? ¿Me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad? ¿Me caso o no me caso? ¿Qué es lo que suelen hacer? Bueno, la de me caso o no me caso, sáquenla de la ecuación, porque generalmente cuando se casa uno no tiene idea de lo que está haciendo. Y así le va bien, gracias a Dios. Pero bueno, digamos que las decisiones más racionales de nuestra vida, ¿qué hacemos? Si ustedes son como yo y como la mayoría de las personas, solemos hacer, a veces literalmente, una listita de ventajas y desventajas, ¿no? Y si no la hacemos literalmente escrita, la pensamos. Estamos todo el tiempo, si hago esto, entonces pasa esto, si hago esto otro, entonces pasa todo esto. Y bueno, pues tenemos ahí una revolución en la cabeza y una de las cosas más difíciles es pesar a dónde va más. Y claro, las emociones también juegan un papel determinante. Queridos, les voy a decir algo. Pensamos que resolvemos con nuestro cerebro, y sí, pero en realidad con lo que resolvemos es con una partecita del cerebro que se llama amígdala, que está encargada de las emociones. Muchos de nosotros pensamos que pensamos, pero sentimos antes, y muchas veces lo que sentimos es lo que toma la decisión. Ahora, esto es un hecho de nuestra condición humana, pero no significa que no podamos también echarle cabeza para que las emociones jueguen a favor nuestro y no en contra nuestro. Entonces, cuando queremos tomar una decisión, solemos poner en la balanza las diferentes cosas que pueden pasar si me voy a A o me voy a B. Y aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Les puse aquí, ahorita se las voy a presentar más grande, la portada de este libro que seguramente muchos de ustedes ya leyeron, nada más los que no tienen el síndrome del libro gordo, porque este es un libro gordo. Y si tienen el síndrome del libro gordo, que se les quite. Este es un libro que vale la pena leer, aunque sea gordo. Que se llama Thinking Fast and Slow, o Pensar rápido, pensar lento, de Daniel Kahneman. ¿Alguno de ustedes conoce el libro? Ese por sí mismo
es un descubrimiento que vale la pena, que ya les valió la pena, como decía el obispo, qué bueno que vinieron, porque ese libro solito vale la pena. Fíjense, esta historia es muy interesante porque este señor Daniel Kahneman es psicólogo y por este libro, por el trabajo que se ve reflejado en este libro, ahorita les voy a presentar la portada en grande, pero por el trabajo de este libro se llevó el Premio Nobel de Economía. Un psicólogo se llevó el Premio Nobel de Economía por el trabajo reflejado en este libro. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con cómo tomamos decisiones, entre ellas decisiones que impactan la economía personal y de un país, ¿no? Entonces, miren, un ejemplo bien concreto que vamos a hacer todos juntos para ver qué pasa cuando tenemos que cambiar. Imagínense ustedes en un par de gemelas. Daniel Kahneman pone en el ejemplo a dos hombres, yo quise poner a dos mujeres porque sí, ¿ok? Entonces él ponía a Antonio y Pepe, o vayan ustedes a ver qué nombres. Yo les presento a María y a Ana. Son gemelas, entonces tienen la misma edad, la misma genética, crecieron en la misma familia. Estamos, por razones hipotéticas, estamos homologando todo lo posible, ¿no? Tienen la misma edad, las dos están en la etapa inicial de sus carreras laborales. Ninguna de las dos es casada, podríamos decir, ninguna de las dos tiene hijos. Están, digamos que en el mismo punto de la vida y están las dos iniciando un nuevo trabajo. Y van a iniciar en la misma ciudad y en la misma empresa un trabajo. Pero esa empresa les va a decir, ok, tengo dos posiciones, tengo dos trabajos, tengo dos plazas que les puedo ofrecer, a María y a Ana. En las dos van a hacer exactamente el mismo trabajo y van a tener exactamente el mismo horario, pero una de las plazas, una de las dos posiciones, va a ganar $10,000 más que la otra al año. Y la otra posición va a tener un día extra de vacaciones cada mes al año, o sea, 12 días de vacaciones en total al final del año. ¿Ok? Entonces, mismo trabajo, misma ciudad, mismo todo. La única diferencia es, aquí me va a pagar $10,000 más, aquí me van a dar 12 días más de vacaciones. Ahora, vamos a suponer que María y Ana les da igualito, ¿no? Dicen, pues realmente no tengo dificultad, me puedo ir, dice Ana, dice María, me puedo ir con $10,000 más o me puedo ir con 12 días de vacaciones más. Les da idéntico y entonces lanzan una moneda al aire y a María le toca quedarse con los $10,000 más y a Ana le toca quedarse con los 12 días de vacaciones más. ¿Ok? Están muy contentas, están muy conformes. Pasa el tiempo y la empresa les pregunta a Ana y a María si quieren intercambiar posiciones. Ok, ya pasaron 2 añitos. Entonces le decimos, María, ¿quieres cambiar con Ana? Ana, ¿quieres cambiar con María? Les voy a pedir que piensen ustedes, pónganse en el papel de María y la decisión que tiene que tomar. La decisión que tiene que tomar es, ¿cambio con Ana o no? ¿Qué implica para María cambiar de puesto con Ana? Implica que va a recibir $10,000 menos al año y va a ganar 12 días más de vacaciones. ¿Qué sintieron? Muy probablemente sintieron esas tijeras, pero clavadas en la panza, cuando pensaron en el recorte de los $10,000. Y claro, los 2 días de vacaciones adicionales les hicieron ojitos. Dijeron, ay, pero me duele mucho aquí la tijera clavada, espérame. ¿No? Vamos a verlo desde el otro lado. A Ana le dices, vas a perder 12 días de vacaciones, pero vas a ganar $10,000 más. Entonces, a lo mejor Ana, que también ya está muy habituada a todo el tiempo libre que tiene y a que ha ido y ha viajado y ha conocido o simplemente se ha dedicado a descansar y a leer libros gordos, de pronto, ¡ay, voy a perder 12 días de vacaciones! ¿No? Al principio no sentían eso. Al principio les daba exactamente igual. Pero ahora lo que cambia es que
hay una sensación de pérdida, necesariamente. Y queridos, cuando decidimos cualquier cosa, aún una cosa feliz como tener un hijo, necesariamente estás renunciando a ciertas cosas, ¿no? Si te casas, si tienes un hijo, si cambias de trabajo, si cambias de ciudad, si vendes tu casa, si compras un departamento, necesariamente hay cosas que tienes que sacrificar y cosas que vas a ganar. Y esa es la dificultad. Esa es la dificultad. Porque, ¿qué creen? Aún cuando son equiparables las ventajas y las desventajas, nos dice Kahneman, les prometí que les iba a mostrar la portada en grande, ahí la tienen, que las desventajas del cambio emocionalmente las sentimos más grandes, la tijera cala más que la estrellita de vacaciones. Y entonces eso nos crea un sesgo. Percibimos, aunque fueran equiparables en peso, percibimos más fuerte la pérdida que la ganancia. Y eso nos dificulta mucho más cambiar. Por cierto, ¿qué creen que habrán pasado con María y con Ana? Este es un experimento real que hicieron con diferentes personas y que al final de X tiempo les ofrecían cambiar lugares, cambiar posiciones. ¿Qué creen ustedes que prefería la gente? ¿Ganar $10,000 más o tener 12 días de vacaciones? ¿Quién dice que preferían el dinero? ¿Ok? Un par de manos. ¿Quién dice que preferían más vacaciones? Ok, ya Puerto Rico tenía que ser. Ok, boricuas, con playa, con mar, ¿cómo no? Claro, claro, pues viven en el paraíso, ¿cómo no? Y todos los demás que no levantaron la mano, no crean que no los vi. Pero los que no levantaron la mano fueron los que estuvieron en lo correcto. En realidad, no hubo una preferencia clara ni por el dinero ni por las vacaciones. ¿Saben cuál fue la preferencia? No me muevo. Quedarse. Esa fue la preferencia clara. Quedarse. Quedarse. Por eso no podemos poner recetas tampoco, queridísimos. Porque la fuerza del contexto de cada uno, las pérdidas y las ganancias las vamos a percibir diferentes. Nunca va a ser igual. Entonces, lo que va a funcionar para una persona no va a funcionar para la otra. Lo que va a funcionar para una escuela puede ser que funcione o no funcione para la otra escuela, porque cada uno tiene un punto de referencia diferente y no podemos obviarlo o no podemos pensar que no funciona. Dicho de otra manera visual, imagínense ustedes que el cambio que están pensando hacer, cualquiera que sea, si fuera cuantificable, si lo pudiéramos meter en una caja y pesar, y vamos a suponer que pesa 100 kilos, y luego tomo las desventajas y las meto en una caja y puedo cuantificar cuánto pesan, y pesan otros 100 kilos exactitos, ni un gramo más. Esto es lo que tendríamos, una balanza perfecta. Difícil decisión, porque pesa exactamente igual, ¿no? Que no, por supuesto que es raro que sea así, pero suponiendo que fuera así, aquí la posibilidad de ganar y la aversión a perder tendrían que ser igualitas, porque ventajas y desventajas pesan lo mismo. Pero en realidad, esto es lo que sucede. Sigue pesando 100 kilos, ¿eh? No se dejen engañar por esos ojitos suyos que les mienten. Cada cajita sigue pesando 100 kilos, pero la amígdala se entromete y dice, no, no sueltes. Algo malo va a pasar si sueltes. Es en serio. ¿Saben cuál es la frase que más escucha uno decir a alguien cuando está teniendo que tomar una decisión importante? Esta es una de las frases más escuchadas. ¿Y qué tal si me arrepiento? Es que me voy a arrepentir y no sé si me voy a arrepentir. O sea, en ese momento a lo mejor crees que no te vas a arrepentir, pero ¿qué tal si después sí te arrepientes? Ah, caray, la aversión a perder por anticipado, como si no tuviéramos encima bastantes cosas de qué preocuparnos. ¿Cómo se les ocurre que podamos
brincarnos esta tranca de la amígdala? ¿Alguna idea? Porque están muy calladitos, oigan. Todavía no es la hora de la siesta. Sí. Ah, sí. Claro, claro. Y eso es a lo que hablábamos de la perspectiva de cada uno. Por eso pusimos a las dos hermanas en igualdad de condiciones, para que no hubiera, digamos, que es ese ruido que nos dijera, bueno, claro, es que uno va a escoger el dinero o uno va a escoger las vacaciones, en igualdad de condiciones y sin más necesidades. La cuestión es, cuando nosotros tenemos miedo de cambiar, porque percibimos que la pérdida puede ser muy grande, o aunque no sea muy grande, es lo suficientemente grande para no movernos. Ahora podemos pensar que a lo mejor es una ilusión emocional, si me permiten hacer esa expresión, ¿no? La amígdala me está metiendo el pie, la amígdala me está diciendo, aguas, ¿no? Vas a echar de menos esos 12 días de vacaciones, o vas a echar de menos esos $10,000, ¿no? Si fueran de igualdad de condiciones. ¿Cómo le hago para convencer a la amígdala? O para, pues por lo menos que no me grite tan duro, ¿no? Sí. Claro, claro, yo creo que por ahí vamos. Y hablando de equipos y siguiendo, expandiendo un poquito tu idea, hablando en los equipos, es muy posible que nosotros, a lo mejor ya estamos convencidos del cambio, pero quienes están sintiendo el atorón de la amígdala, sea la gente que está con nosotros, tus docentes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, pues no podemos sacar a la amígdala de en medio, pero para que no nos grite, ¿no? Exactamente, va la cosa por parte de las emociones, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Acá? Sí, me gusta tu idea y permítanme proponerles que les voy a proponer una pequeña trampita. Es una propuesta indecorosa, pero es digamos que por una buena causa, ¿ok? La amígdala canija nos está jugando una mala pasada. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la situación hipotética de que hay igual ventajas que desventajas, pero generalmente cuando estamos contemplando un cambio, es porque hay más ventajas que desventajas, ¿ok? Y aún así la amígdala a veces se las ingenia para hacer que las desventajas pesen más por el miedo a perder, por la aversión a la pérdida. Entonces, aquí la idea es, así como la amígdala nos quiere engañar, pues vamos a darle una sopa de su mismo chocolate. Vamos a intentar engañar a la amígdala. ¿Cómo haríamos para engañar a la amígdala? ¿Cómo? Pasión, sí, 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 sí. Todo eso tiene que ver con la parte emocional. Entonces, aquí la idea es nuestro trabajo como líderes escolares para motivarnos a nosotros mismos hacia el cambio y para motivar a nuestro equipo hacia el cambio. Va a depender en gran medida de qué tanto logramos convencer no al cerebro de nuestros queridos docentes y colegas, sino a su amígdala. ¿Sí? ¿Y cómo convencemos a la amígdala? Vamos a magnificar las ventajas. Queridos, el entusiasmo es contagioso. Entonces, aunque sientan ustedes que tienen puesta la careta de payaso de fiesta con el pelo de colores, pues es necesario que ellos puedan percibir esa pasión, ese positivismo, ese entusiasmo, para que puedan contagiarse. Y claro, tendremos que echar mano también de cualquier recurso que podamos
para ser muy evidentes y sí, magnificar las ventajas, la parte positiva. ¿Ok? Bueno, entonces, por supuesto que nos sirve identificar cuáles son las pérdidas que podemos tener cuando queremos hacer un cambio. Suponiendo que abordamos el Pacto Global, que abordamos el reporte de UNESCO, que reunimos a nuestro equipo de colaboradores, a nuestros padres de familia, bueno, algunos representantes, a nuestros estudiantes, y empezamos todo este proceso de cambio. Y a lo mejor aterrizamos algunas ideas. A lo mejor algunos de ustedes ya están pensando en cosas que podrían aprovechar en la escuela, que podrían pues empezar a aplicar para ese cambio. Hay que pensar cuáles son los obstáculos que se nos van a venir encima, porque de mí se acuerdan. La amígdala ya los identificó inconscientemente. Muchas veces emocionalmente ya tomamos una decisión antes que racionalmente. Entonces nos sirve mucho la reflexión, ¿cuáles son las pérdidas? Cuando yo hago esto, ¿qué voy a perder? Y puede ser algo tan sencillo como voy a perder tiempo libre porque voy a necesitar estudiar el Pacto Educativo Global y voy a tener que meter trabajo y voy a tener que salirme de mi zona de confort y esa es una pérdida. Entonces tengo que poder sentir que la ganancia va a ser mucho, mucho mayor que la pérdida.